Vuelvo a saludar con mucho gusto a Líbano Sáenz y saludo también. Qué gusto tenerte aquí, Federico Berrueto. Igualmente, los sí, directores del Gabinete de Comunicación Estratégica, nunca sé quién es el director y quién es el presidente, ¿no? Director general y director, presidente general y demás. Los directores del Gabinete de Comunicación Estratégica, Federico Berrueto, Líbano Sáenz. La encuesta nacional 2016 del Gabinete Líbano. Pues Ciro, es nuestra 10ª edición. 10ª ya. Cada año presentamos al público y a nuestros lectores y a quienes nos quiere visitar en nuestras páginas, en nuestras distintas plataformas, un análisis que tiene 3 segmentos. Uno, que es la evaluación de los gobernados sobre sus autoridades locales. Otro, que tiene que ver con la sociedad. En este caso estamos presentando una métrica del humor social. Sí. Y un tercer segmento que se refiere a los usos y consumos de Internet. La novedad en esta ocasión es que hemos realizado un viejo sueño. Desde que Federico y yo empezamos en este proyecto, traíamos la idea de presentar encuestas interactivas ante la sociedad. Una forma de buscar información y que responda a mis necesidades como lector. Y pues hemos presentado la encuesta así en forma tan lineal como la tienes tú aquí en este momento. Lo tengo aquí en papel. Ha habido ocasiones en que entregamos un USB con la información, pero en este país plural y en un mundo globalizado donde probablemente nos están escuchando lo mismo en Australia que en Estados Unidos o en Argentina o en Florida, un mexicano que quiere saber qué piensan los jóvenes de Colima o qué piensan las mujeres millennials de Nuevo León, pues tenía que hacer una búsqueda manual. Sí. Y entonces desarrollamos un motor de búsqueda que es la novedad de esta presentación en esta ocasión. A ver, por ejemplo, ¿qué es ese motor de búsqueda? Estoy viendo a la pregunta, ¿usted percibe que México es un país que está avanzando, retrocediendo o que está estancado? 55% de los entrevistados dicen que está estancado y 26% dicen que está retrocediendo. ¿Cómo puedo saber de este 55% o ese 26%? ¿Son hombres, son mujeres, son jóvenes, son de Chiapas, son de Durango, son yucatecos? Bueno, en el instante es precisamente lo que estamos tratando de facilitarle al lector. Tú podrías meterte en este momento a nuestra Ahí lo aplicación. Estamos viendo en pantalla, por ejemplo, lo estamos viendo en la pantalla de Telefórmula. Te metes a la aplicación y ¿qué pasa ahí? Y entonces te vas al botón, en el menú dice masculino, femenino. Sí. Tú quieres saber qué piensan las mujeres del país. Sí. Te vas y le oprimes ahí en femenino. Y ahí te va cambiando la estadística. Y ahí te cambia la estadística. Luego, el cuadro que tenemos ahí, por ejemplo, vemos lo verde, es apenas el 17% de personas que piensan que el país está avanzando. Luego le das al naranja, que son los que piensan que el país está retrocediendo. Y qué bien está eso. Y ahí ves, ¿no? Si son hombres, si son mujeres, ves por edades. Ves por edades, ves por ingreso, ves por escolaridad, ves por uso de redes, por ejemplo. ¿Dónde? Sí, son usuarios de Facebook. O son usuarios de alguna de las otras plataformas. ¿Eso dónde se puede consultar, Líbano? Si me permites, sí. la liga es muy simple. Sí. Lo puedes ver en un dispositivo móvil, lo puedes ver en un ordenador o computadora común y corriente, convencional, y es simplemente poner exdata.gabinete.mx. A ver, va de nuevo. Xdata.gabinete.mx. Con eso que le pongas ya accedes a todo el estudio y también al motor de búsqueda. Se acabaron las encuestas planas, llamémoslo así. Ahora tú puedes confeccionar tu resultado, hacer tu lectura de encuesta. En función del interés que te mueve. Y si tú eres un investigador y estás haciendo un estudio sobre Nuevo León, pues te metes a Nuevo León y empiezas a buscar
atendiendo al menú que tienes ahí, que son todas las variables que se preguntan ordinariamente. Bueno, a ver, pues vamos a entrar con algunos de los resultados y vamos viendo esta, ¿cómo llamaba? No podemos usar la palabra descomposición de resultados, esta conformación, cómo se llega a estos datos. El humor social, Federico, sí, lo miden en esta encuesta. Si sumamos a las personas que consideran que el país está estancado o retrocediendo, tenemos casi un 80%, Federico. Así es. Es una cifra brutal. Efectivamente, y es una cifra que tiene su historia. Y su historia tiene que ver con una serie de indicadores que también vienen en la encuesta. Sí. Por ejemplo, la percepción de cómo está la economía, cómo está el tema de la inseguridad o de la seguridad, la situación de la corrupción, etcétera. Es decir, todo aquello que está percibiendo las personas o experimentando en una situación no necesariamente positiva. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en materia de inseguridad desde hace muchos años, pues no invita al optimismo ni a un estado de ánimo positivo, pero ¿no? 80% de desánimo, vamos a llamarlo así, porque quien considera que el país está estancado, pues está desanimado, no se diga quienes piensan que está retrocediendo. Así es. Ahora, esto no se reparte de manera uniforme. Por ejemplo, en el mismo reporte podemos ver que por región o por estado, sí, Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua, tienen una percepción ligeramente, por decirlo, menos pesimista, pues, menos respecto a Chiapas, Tabasco, Veracruz. Sí. Es decir, hay una geografía, pero también hay una demografía sobre el optimismo o el humor social. O sea, los menos desanimados son, según esta encuesta, son Coahuila, San Luis Potosí, Durango, Chihuahua y Nayarit. Y donde el ánimo y el mal humor está, pero a todo, sí, es Chiapas en primer lugar. Chiapas es solamente 7.8, es decir, menos de 1 de 10 piensan que el país está avanzando. Chiapas, luego Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala. Y me sorprende ver tan abajo a Querétaro, Líbano, Federico. Bueno, lo que sucede es que Querétaro lo que tiene es un porcentaje muy elevado de quienes piensan que el país está estancado, no necesariamente que va retrocediendo. Así es, 59.2% que está estancado. Ahora, ahí lo podemos ver otra vez en este buscador, lo veíamos en pantalla en el caso Querétaro, ahí te vas a Querétaro y ves. Pero fíjate una cosa, cuando a Querétaro le preguntas por su estado, cómo ve su estado, está en los primeros 10 lugares. O sea, la cifra de que va avanzando se eleva a 44.3. Cuando les preguntas cómo ves al país, lo ven con mal humor social, pero la visión de los queretanos sobre sí mismo pues está entre las 10 mejores. Exactamente. Ahora, los que tienen mejor visión, y esto hay que reconocerlo, mejor visión de las cosas en su estado, son los poblanos. Son los poblanos, Aguascalientes, Yucatán y Campeche. Así es. Bueno, y Guanajuato. Casi empatados esos 5 estados. Así es, están Puebla, en un Aguascalientes, grupo muy... Yucatán, Campeche y Guanajuato. Cuando se trata del nivel nacional, porque la pregunta es del 0 al 10, dígame usted qué tan satisfecho está con el avance del país. Y la otra pregunta es del 0 al 10, qué tan satisfecho está usted con el avance de su estado. Cuando vamos a nivel nacional, Puebla no está tan alto. Así es. Pero la estima que tienen de la situación que guarda su estado, ellos están... En cambio, los que piensan que su estado está para llorar son los oaxaqueños, los veracruzanos, los tabasqueños, los chiapanecos y los morelenses. Así es. Ese es el grupo de los que sienten que su estado no van bien las cosas. Conclusión aquí, sí hay un desánimo nacional. Sí hay un desánimo y un desánimo pues, que tiene su explicación, pero también en esta explicación debo decir lo siguiente, Ciro, y está aquí los resultados en la encuesta, que la percepción de cómo va el país o cómo va tu estado varía también de acuerdo al acceso a las redes sociales. Tenemos una sociedad en la cual muchos de los flujos de información, comunicación y entretenimiento se están dando de manera digital y esto va cambiando también la percepción. Parte de la historia de por qué hay este escepticismo o este rechazo al orden de cosas tiene que ver con el mundo digital. Ahora vamos a llegar porque hay un dato interesantísimo sobre redes sociales, que no sé si se había hecho una encuesta de este tipo. Pero antes de llegar a eso y antes de llegar a los gobernadores, pasan los años, la guerra contra el narco, las medidas de seguridad y el principal problema,
según esta encuesta, sigue siendo inseguridad, delincuencia. Problema número 1. Así es un y además, por lejos, Federico, sí, pero por lejos. Así es, sigue siendo la principal causa, pero hay un tema que no existía como definición primaria del problema del país. Esto no existía en nuestros primeros estudios, y es el tema de la corrupción. Sí. La corrupción está generando un desencanto y también una molestia en la sociedad mexicana, porque pues nos están viendo que las cosas no están a la expectativa. Es el segundo problema. El principal problema nacional, según esta encuesta, para 31% de los entrevistados, es inseguridad y delincuencia. Segundo problema nacional, 16.4%, es corrupción e impunidad. Tercer problema, muy ligado creo que a los dos anteriores, es mal gobierno e ingobernabilidad. Y hasta el cuarto lugar, con 11.9%, se va a economía, pobreza. Así es, que también se le puede agregar el de desempleo y bajos salarios, y esto ya nos daría que un lugar también más elevado. El tema aquí, en todo caso, es cómo inciden todos estos distintos aspectos en el bienestar de las personas y en la percepción de bienestar. Porque hay una parte de la encuesta donde nosotros preguntamos, bueno, ¿y usted su vida o su situación, su calidad de vida, cómo la siente respecto a su familia, respecto a su trabajo, etcétera? Y esa respuesta es sorpresivamente alta, es mucho más alta. Es decir, la gente se siente más satisfecha en su condición inmediata en cuanto a lo que está viendo a la distancia. Por ejemplo, la percepción del país es más negativa que la percepción de su estado, y de su colonia o de su entorno inmediato sube la opinión positiva. Entonces, el principal problema de cualquier forma es inseguridad y violencia, y el segundo problema nacional, corrupción. Así es, efectivamente. Corrupción, que si sumamos corrupción con mal gobierno nos da casi 30%, ¿eh? Así es. 31% se pone en el mismo porcentaje que inseguridad y delincuencia. Así es. Yo hablaría de tres temas genéricos: inseguridad, economía y calidad de gobierno, o lo que la gente está percibiendo más como corrupción, etcétera, ¿no? Bueno, el ranking de gobernadores, siempre polémico en esta encuesta, Líbano. No les gusta a algunos gobernadores, desde luego los que salen abajo, y otros cómo aprovechan estos resultados. Déjame, en esta encuesta tenemos una evaluación nacional que yo preferiría prescindir, y tenemos una tabla con la evaluación que hacen los habitantes de cada estado sobre sus gobernadores. Los 10 primeros, de 1 a 10. 1, Campeche. Así es. 2, Sonora. 3, Yucatán. 4, Guanajuato. 5, Aguascalientes. 6, Puebla. 7, San Luis Potosí. 8, Durango. 9, Baja California Sur. 10, Jalisco. Son los 10 gobernadores mejor evaluados. Los 10 gobernadores peor evaluados. Aquí voy de atrás para adelante. Lugar 32, Veracruz. Lugar 31, Chiapas. Lugar 30, Morelos. Lugar 29, Oaxaca. Lugar 28, Quintana Roo. Lugar 27, Chihuahua. Lugar 26, Tabasco. Lugar 25, Tamaulipas. Lugar 24, Ciudad de México. Líbano, Federico. Bueno, aquí en la evaluación de autoridades tienes, por un lado se evalúa a quien el objeto de la evaluación, en este caso el mandatario o el jefe del gobierno de la Ciudad de México, pero también hay que evaluar al evaluador. En otras palabras, no es lo mismo un habitante de la Ciudad de México que tiene más información, que tiene más problemas de transporte, que aunque tiene más oportunidades laborales, pues sí, nada más que el tiempo que dedica la gente del traslado de su domicilio a su trabajo, etcétera. O sea, hay muchas cosas que inciden en la calidad de vida del habitante de una zona metropolitana. Entonces, sus niveles de exigencia, además de la información que tiene, son mayores. Entonces, no es lo mismo el juicio de una persona que habita una metrópoli al que habita un estado del tipo de Yucatán, que tiene una infraestructura mucho más amable para su calidad de vida. Bueno. De todas formas, Campeche, Sonora y Yucatán, como sea. No, de cualquier forma, aquí te da un indicador de qué es lo que piensan los gobernadores. Y esta suerte, digamos, de insatisfacción
pues no debe ser con el mensajero, debe ser pues con sus gobernados, y ahí los gobernados lo que tienen que ver es qué están haciendo bien o mal, pero también qué están comunicando, porque no nada más es una cuestión, porque nosotros medimos percepción de qué es lo que están haciendo, sino cómo lo está percibiendo la sociedad que están gobernando. Líbano. Pues coincido con Federico en que no hay que irse sobre el mensajero, hay que ir a revisar cuáles son las causas de esa evaluación. Y además en esta encuesta puedes ver en detalle cómo se llega a esa cifra de desaprobación, por ejemplo, de un gobernador. Así es, Ciro. Bueno, vamos a hacer una pausa y al regresar continuamos con esta conversación. Les doy un adelanto: confiabilidad de información en redes sociales. A la pregunta, por lo que sabe o escuchado, ¿usted cree que la información sobre temas políticos o públicos que se publican en redes sociales es confiable o no es confiable? 64.4% dicen que no es confiable la información de redes sociales. Concluimos esta conversación con los directores, dueños del Gabinete de Comunicación Estratégica, Líbano Sáenz y Federico Berrueto, sobre la encuesta nacional interesantísima 2016, que además añade un nuevo instrumento que creo que va a ser usado por todos los encuestadores mexicanos en los próximos 10 años. Lo tendrán que adaptar, este explorador de datos, gran instrumento, que además lo podemos consultar como, Federico, exdata.gabinete.mx. Y ahí usted puede ver todos los resultados de la encuesta, pero además si quiere ir a Chiapas y ver qué piensan los millennials de Chiapas, ahí lo tiene, qué piensan las mujeres, qué piensan las personas que ganan tanto, qué piensan las personas con cuenta de Facebook sobre la gestión, qué sé yo, del presidente Peña Nieto o de Miguel Ángel Mancera, más bien de Miguel Ángel Mancera o de cualquier gobernador, lo pueden ver. Felicidades por este trabajo, suerte con el explorador de datos. De nueva cuenta el Gabinete de Comunicación Estratégica innovando en el tema de las encuestas. Recordamos cómo les dieron hace unos 10 años, cuando decían, ¿a qué comparas al país? ¿Te gusta? ¿Con qué animal lo compararías? Y cosas así. Y ahora están en la innovación, aquí sí, innovación de datos, tecnológica, con el explorador de datos. Felicidades, Líbano. Muchas gracias, porque Estamos hablando lo que con le una mete. sociedad que está en eso, y hay que darle los instrumentos para que nos voltee a ver. Pregunta que viene también en la encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica: 64.4%, vamos a decir 2 de cada 3 personas piensan que la información sobre política o temas públicos en redes sociales no es confiable, Federico. 2 de cada 3, pero ahí están todo el día. Así es, pero también hay un dato, que cuando en el explorador la gente vea que los más asiduos a comunicación digital son los que más creen en la comunicación digital. En otras palabras, a ver, explícanos, la cifra, no entiendo. Sí, la cifra esta lo que refleja es el total de los encuestados, pero hay una proporción de los encuestados que es muy activa en redes, en Facebook, en Twitter, etcétera. Bueno, esos, si le preguntara nada más a esos, encontraría que la credibilidad es mayor. Quien no usa la red o que la usa ocasionalmente, pues tiene sus reservas. Pero además, miren, mucha la información que hay en comunicación digital, a favor de uno, en contra, etcétera. Hay incluso una suerte de agresividad y hostilidad en ciertos usos, por ejemplo, del Twitter. Entonces, esto significa que a la hora que una persona le preguntan, ¿cómo ves todo eso que hay en las redes sociales?, una proporción mayor diga, tengo mis reservas. Pero, por ejemplo, la gente que accede a los medios, a los periódicos, a los noticieros como este, hay gente que accede a través de dispositivos digitales, al noticiero, etcétera. Si uno le preguntara a eso, a los medios profesionales de información, qué tan confiables, y tendríamos un resultado mucho más elevado. Yo me quedo de todas formas con ese dato: 2 de cada 3 no creen en la información de los consumidores de información en redes sociales. Así es. Gracias, Federico. Felicidades. Gracias, Ciro. Líbano, ¿algo más sobre la encuesta nacional 2016 del Gabinete de Comunicación Estratégica? Pues hay una pregunta que en cada edición ha sido muy polémica, es: si tú fueses vecino de tu gobernador y sales de viaje, ¿le dejarías las llaves de tu casa? Y yo te pregunto, si lo tuyo es aquí en Distrito Federal,
¿Tú le dejarías las llaves de tu casa a tu gobernante? Sí, yo a Mancera. Yo también. Yo también a Mancera sin ningún problema. Sí. Si viviera en otro estado, no sé, sí, a Mancera sí. Yo a Mancera se las dejaría. Porque además sí le dejaría también mis tenis para que se fuera a correr. Sí, a Mancera sí. Lo que no estoy seguro es si le dejaría a Mancera hacer más obras acá. Se comprometen a entregar obras con tiempo. ¿Qué tal el tráfico ahorita por acá? Sí, bueno. Algún inconveniente. Pero las llaves sí. Yo sí, a Mancera, ¿tú? Yo también. Pero tú eres mexiquense. Sí, no, yo soy, bueno, soy mexiquense, sí. También le confiaría a Erubiel y soy originario de Coahuila. Y sí, a Rubén me reservo Moreira, la respuesta. ¿Y tú eres de Chihuahua? ¿También te reservas la tuya? No, yo sí le dejaría las llaves de mi casa al gobernador de Chihuahua y se las dejaría también a Javier Corral, que acaba de llegar. Gracias, Líbano. Gracias, Federico.